Un segundo, voy a hacer un escáner visual de quién somos. Vale. Guay, perfecto. Solo para... Vale. Vamos a empezar haciendo una cosita rápida, ¿vale? Me gustaría, los que quieran, esto como todo, esto es voluntario, pero me gustaría si aprovechar ahora durante un minutito o dos, si queréis levantaros y saludar a alguien que todavía no hayáis saludado hoy. ¿Vale? Desde que habéis llegado, si podéis, adelante, levantaros y saludar a alguien rápidamente que todavía no hayáis saludado hoy. Esto ha sido más iglesia que todo lo que hemos hecho en semanas y meses. De hecho, ayer, lo que hicimos ayer de la comida, eso fue hacer más iglesia que lo que llevábamos años con el COVID y todo eso. Yo lo echaba de menos de una manera increíble. O sea, el tiempo que pasamos ayer fue chulísimo, me encantó. Pero bueno, esto era solo un poco para empezar. Vamos a hablar hoy de una palabra que es el cambio. Y el cambio es una palabra que asusta, da miedo, molesta, pero vamos a ver por qué y qué es lo que habría que hacer al respecto, ¿vale? Es algo chulo porque, ¿sabéis que se cree que a la gente le molesta el cambio? ¿Vale? Creemos que el cambio nos molesta, pero en realidad eso no es verdad. A todo el mundo le gusta el cambio. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos cortamos el pelo de vez en cuando, nos cambiamos la ropa, espero, de vez en cuando, cambiamos de piso, cambiamos de casa, cambiamos. O sea, el cambio es lo normal y lo hacemos porque nos gusta, nos cambiamos de ropa porque nos gusta. Conozco poco o nadie que tenga 10 camisetas iguales y se ponga cada día la misma. El cambio nos gusta. Lo que no nos gusta es cuando alguien intenta cambiarnos. Sobre todo cuando no lo entendemos. Cuando el cambio surge a nuestro alrededor y no lo entendemos y es forzado a nosotros, entonces nos molesta. Y eso es lo más natural del mundo. Eso nos pasa a todos, a todos. Entonces partimos de esta base, ¿no? Del que el cambio molesta cuando no lo entendemos. Entonces, hay una realidad, y es que dijo Heráclito en su momento que el cambio es la única constante. Entonces, el cambio siempre va a estar. Entonces, el tema es cómo nosotros reaccionamos ante esto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Vamos a hablar, hay una palabra que me gusta más. En vez de cambio, me gusta la palabra desarrollo o crecimiento. Y no es lo mismo, porque el cambio es simplemente A o B, pero el desarrollo o el crecimiento implica que ese cambio tiene un propósito. Le da propósito a ese cambio. Entonces, cuando hablemos de las cosas que cambian a nuestro alrededor, me gusta más hablar de desarrollo, ¿no? De crecimiento. Vamos porque vamos hacia algún sitio. No es simplemente derecha o izquierda, blanco o negro, sino que estamos yendo hacia algún lado, ¿no? Y eso es guay. Pero ¿qué pasa? Crecer implica esfuerzo. Eso siempre es así. Cuando un niño crece, le duelen los huesos. Cuando crece el músculo, porque lo ejercitas, tienes agujetas, duele. Esto es como cuando vas a la montaña. Los que nos gusta la montaña, ayer, por ejemplo, algunos de nosotros subimos caminando al desayuno. Implicaba esfuerzo, pero os aseguro que la butifarra nos sentó mejor que a vosotros. Os lo aseguro, porque nos la ganamos, porque hubo un esfuerzo para llegar hasta la cima. Y es como cuando subes una montaña. Cuando subes una montaña, cuesta barbaridad. Pero jamás vas a experimentar las vistas desde la cima a no ser que subas. Es imposible. Y contra más alta es la montaña, más cuesta subirla, pero más vale la pena. Eso es el crecimiento, eso es el desarrollo. Y a esto es a lo que me estoy refiriendo. Cosas que valen la pena porque cuestan. Pero ¿sabes qué? Cuando hablamos de iglesia, hablamos de visión de futuro, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos conseguir? Eso es la visión desde la cima, pero todavía no estamos en esa cima.
Entonces, llegar hasta donde queremos llegar como iglesia nos va a costar esfuerzo y nos va a costar trabajo. Pero solo lo vamos a conseguir si tenemos claro a dónde vamos. Si tenemos claro el por qué la vista desde la cima es mejor que desde abajo. Porque desde el parking te da pereza subir a la montaña. Estás bien, suele haber un bar, dices, pues ya me quedo aquí, ¿no? Esto es más All Stars, que se quedan en el bar, dan una vueltecita. Pero si te gusta subir arriba, las vistas desde arriba son impresionantes. Y a esto es a lo que intento que entendamos hoy. Os voy a dar una perspectiva de cómo puede ser la iglesia desde arriba de la cima. Si tenéis la Biblia, ir abriendo por Juan 16. Sabéis, muchas veces, como iglesia, no queremos crecer. No queremos crecer por la razón principal es la que ya he dicho, porque no tenemos un propósito. Para nosotros es solo un cambio, es A o B, blanco o negro. Como no tenemos una vista desde la cima, no sabemos a dónde queremos ir, dices, ¿cambiar para qué? ¿Qué sentido tiene? Estamos cómodos, estamos demasiado cómodos, ¿no? Y un cambio, un desarrollo, un crecimiento significa incomodarnos. Para subir una montaña hay que sudar. Hay que sudar y sufrir. Y luego al día siguiente tendrás agujetas. Si queremos que como iglesia lleguemos a una visión mayor de lo que podemos llegar a ser, que ahora hablaremos de eso, vamos a sudar y vamos a tener agujetas. Y va a costar. Pero sabemos a dónde queremos ir y eso es guay. Bien, Juan 16, 33. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Esto es uno de los versículos más chulos que dijo Jesús, ¿no? El domingo pasado prediqué sobre el Evangelio, ¿no? Presentamos a Ever y hablamos sobre el Evangelio puro y duro, qué es el Evangelio y en qué creemos. Y dije y quise especificar una cosa importante, y es que el Evangelio no es fácil. El Evangelio cuesta. El Evangelio es la decisión difícil, es el camino estrecho, no es lo fácil, no es lo cómodo. Y a eso es a lo que quiero llegar. Como iglesia, quizás en algún momento hemos perdido la visión de que el Evangelio es lo difícil. Y nos hemos acomodado demasiado y nos hemos quedado en la zona de confort. Pero Jesús dijo que Él ha vencido al mundo. Y Él nos ha dado toda potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, el versículo que ya deberíamos saber de memoria, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizando y enseñando. Seguimos en Juan 6, capítulo 6, este también lo leímos hace unos cuantos domingos. Y este trozo es muy chulo. Juan 6, 60, versículo 60 dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. Como siempre, Jesús decía las cosas como eran, ¿no? Y decían, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Y Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro les contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y aquí voy a hacer un poco de autocrítica, ¿vale? A nosotros como iglesia, vamos a pensar un poquito. Jesús estaba hablando a esto justo después de multiplicar los panes y los peces y alimentar a 5.000. Esto ya lo hemos hablado, ¿vale? Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué estaban buscando los 5.000? Los 5.000 estaban estirados en el prado verde, esperando que Jesús y los discípulos los alimentaran. Esa gente estaba ahí por puro interés. A la que Jesús dijo algo que les incomodó, cogieron y se fueron. Ya comidos, ya alimentados, puro interés. A la que Jesús dijo algo que incomodaba, se iban. Y lo mismo aquí son discípulos de Jesús, que oyen cosas que no les mola y dicen, lo siento, Jesús, es incómodo, me voy. Jesús se gira a los 12 y les dice, ¿vosotros os vais también? Y Pedro no lo dice, pero Pedro está igual de incómodo que los otros. Pero dice, ¿a quién vamos a ir? O sea, sabemos que tú eres el único que tienes palabras de vida eterna, pues aunque sea incómodo, vamos para adelante, es lo que hay. Y creo que a veces la iglesia, hoy en día, somos como esos 5.000.
que estamos sentados estirados en el prado esperando que Jesús y sus 12 discípulos nos alimenten. Y sinceramente, en todas las iglesias occidentales, hablo de Estados Unidos, Latinoamérica, España, Europa occidental, la media de gente que trabaja en las iglesias es un 10%. Esa es la media en todas las iglesias. De 100 personas trabajan 10. Y las que somos menos, a veces el porcentaje es un pelín más alto porque es que hay que hacer cosas. Pero somos pocos. La mayoría somos esos 5.000 estirados esperando que nos sirvan. Y os tengo que decir que la iglesia no es para eso. Jesús buscaba incomodar constantemente a sus discípulos para que aprendieran. Jesús incomodaba y enseñaba, incomodaba y enseñaba. Creo que tenemos que darnos cuenta de que si estamos demasiado cómodos, no estamos creciendo. Hay momentos para estar cómodos, pero hay momentos para crecer. Así que un par de preguntas para haceros pensar un poquito. ¿Qué deberías estar haciendo tú, pero no lo haces porque te incomoda? ¿Qué deberías hacer, pero no lo haces porque te incomoda? Porque no te apetece. Y lo segundo es, ¿qué podríamos estar haciendo como iglesia, pero no lo hacemos porque nos incomoda? ¿Qué podríamos hacer, pero no hacemos porque no es cómodo? Y esto es importante, ¿vale? Aquí voy a intentar hablar de una palabra importante, equilibrio. ¿Vale? Y esto es guay, porque como iglesia, esto es un equilibrio, ¿vale? La iglesia, la frase que más se usa para definir iglesia es unos a otros. Unos a otros, ¿no? Yo doy, recibo, yo doy, recibo. Esto es la iglesia. Entonces la iglesia es guay porque la iglesia es un lugar en el que tenemos que estar a gusto, tenemos que estar cómodos, tenemos que sentirnos en casa, en familia. Eso es súper importante. Pero a la vez, en el otro lado de la balanza, tenemos que estar constantemente incomodándonos para llegar al mundo que está ahí fuera. Es un equilibrio muy difícil de conseguir, muy difícil. Pero eso es lo que me gustaría que empezáramos a darle una vuelta de tuerca. Porque, sinceramente, creo que en esta iglesia llevamos demasiado tiempo cómodos. Llevamos demasiado tiempo en nuestra zona de confort, con la gente que nos cae bien y sin llegar mucho más. Y creo que es el momento de dar un paso adelante y de incomodarnos un pelín, pero saber a dónde vamos. No solo incomodarnos porque el cambio molesta, sino a desarrollar y hacer crecer la iglesia. El tema de todo esto es que muchas de estas cosas no tengo la solución. Y ahora vamos a ver cómo la encontramos juntos. Pero sí que tengo claro qué es lo que el Señor nos está diciendo. La iglesia debe ser como eso, como un oasis, ¿no? En el que estamos de lunes a sábado en el mundo, dándolo todo para el mundo, sirviendo al mundo, evangelizando. Y luego venimos a la iglesia y estamos en comunidad, nos cuidamos, ¿vale? Eso no quiero que lo perdamos de vista, eso es básico y es importante. Pero cuidado, porque considero que nos hemos ido hacia el lado opuesto y estamos demasiado cómodos y no salimos de nuestra zona de confort como comunidad. ¿Me explico? ¿Entendéis, no? Que el equilibrio del que intento explicar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Toda iglesia tiene una cultura. Toda iglesia tiene unas maneras de hacer. Una cultura no es más que cosas que se repiten de manera inconsciente. Cuando mucha gente repite cosas de manera inconsciente en el día a día, eso es una cultura, ¿vale? Y también tiene que ver con a qué le damos culto, obviamente. Pero, ¿sabéis? La iglesia hoy en día, y aquí ya hablo de todas, ¿vale? No hablo de la Bisbal en general, sino la iglesia en España y en Europa. Necesitamos una nueva estrategia. Una nueva estrategia, una nueva cultura. Porque hace 50 años las campañas en el parque funcionaban. Invitabas a la gente, venía a la iglesia. Era diferente, ¿vale? Hoy en día necesitamos una nueva estrategia. ¿Sabéis qué? Pensar un poco en las macroiglesias. Iglesias tipo Hillsong y de ese estilo, ¿vale? Que hay miles. Hillsong la conocemos porque ha venido a España, pero hay muchísimas, ¿vale? Pensar solo en el estilo. Es un estilo de iglesia que se llama atraccional,
¿vale? Es un estilo de iglesia que está basado en hacer el mejor programa posible, una música profesional, unos programas para niños increíbles para conseguir que la gente venga, ¿vale? Esto es un estilo que se creó más o menos en el año 2000, aproximadamente. 1990 tardíos, 2000, empezaron a surgir estas macroiglesias atraccionales. ¿Sabéis qué? Los líderes de estas iglesias hoy en día ya están diciendo que ese sistema está obsoleto. Los líderes de las macroiglesias consideran que el sistema de macroiglesia atraccional ya no vale. Y están empezando a pensar cómo va a ser la iglesia en el futuro. Y sinceramente, esta iglesia se fundó en el 1970, hace 50 años. Estamos ahora peleándonos y discutiendo por intentar parecernos un poquito a iglesias del 2000, ¿sabes? Por una música mejor, por esto mejor, por sillas más chulas, por cultos más atractivos. Intentamos parecernos a un sistema que ya está obsoleto. ¿Me explico? O sea, vamos más de 20 años tarde. Estas preguntas tendríamos que haberlas hecho hace 20 años. Y ahora estamos intentando pelearnos por parecernos a algo que ya no sirve. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo va a ser la iglesia en el 2030? ¿Cómo va a ser la iglesia en el 2030? Y no digo esta iglesia. Mi pregunta es si esta iglesia se va a apuntar. Porque Dios ya está haciendo misión en España. La pregunta es si como iglesia nos vamos a unir o nos lo vamos a mirar desde aquí. Quiero leer un par de textos que explican un poquito con palabras más bonitas lo que yo estaba diciendo. Einstein, no sé si os suena, Einstein dijo, los problemas que enfrentamos no pueden resolverse por el mismo tipo de pensamiento que los creó en el primer lugar. Es decir, que si hoy en día tenemos diferencias en la iglesia y problemas, no podemos resolverlos con un mismo pensamiento que ha creado esos problemas. Necesitamos cambiar la perspectiva. Y hay otro texto que dice, si queremos llegar a las personas, no lo vamos a conseguir limitándonos a hacer más de lo mismo. Parece que cuando enfrentamos el problema del declive en las iglesias, la respuesta automática es buscar la última versión del mismo modelo. Pero con hacer una actualización del ministerio no vamos a resolver la crisis misional. Necesitamos algo mucho más fundamental. Y a esto es a lo que voy. Hacer lo que hacemos mejor solo va a dar resultado a más de lo que ya tenemos, pero nunca va a llegarnos al siguiente nivel. ¿Por qué no nos planteamos como iglesia cómo va a ser la iglesia de aquí 10 años? ¿Cómo va a ser la sociedad de aquí 10 años? ¿Cómo vamos a llegar a esa sociedad como iglesia? Porque paseamos por la calle y estamos en el 2022. Entramos por esta puerta y volvemos al 1970. ¿Me explico? Tenemos el mismo estilo de iglesia que hace 50 años. ¿Cómo pensamos que va a llegar a la gente de afuera? Si hace 50 años que hacemos lo mismo. Entonces, ¿no sería guay como iglesia de la Bisbal ser pioneros? ¿No sería guay nosotros decirle al resto de Barcelona, oye, que Dios nos está mostrando que esta es la manera? ¿Os apuntáis? Vamos a probar cosas. Como decía Jordi hace unos días, ¿no? El ensayo y error, ¿es? Prueba y error. Vamos a probar cosas. Si nos equivocamos, pues nos habremos equivocado. Yo, sinceramente, prefiero presentarme delante de Dios y decirle, oye, mira, lo siento, he probado 20 cosas y he fracasado las 20. Prefiero eso que decirle, me he quedado sentado en el banco y he visto cómo la cosa se desmoronaba. Yo prefiero probar. Entonces, ya os digo, no tengo la solución. Tengo herramientas para buscar esa solución. Porque, sinceramente, me gustaría que como iglesia nos sentáramos con otras iglesias de Barcelona y juntos nos preguntáramos cómo lo hacemos para ser relevantes. Porque la verdad, no somos la única iglesia que se hace estas preguntas. De hecho, hay iglesias que ya están trabajando en ello. Yo hablo con pastores de otras iglesias, con líderes, que se están
reimaginando la iglesia en la próxima década. Y están haciendo cosas interesantes, chulas. No tengamos miedo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar llegar a la gente de ahí fuera. Pero eso es incómodo. Eso es sacarnos de nuestra zona de confort. Y llevamos tantos años en nuestra zona de confort que sacarnos va a costar. Pero es la única manera en la que vamos a ver más allá. Más allá del parking en el que estamos de la montaña, veremos la cima. O al menos subiremos un cachito. Necesitamos una nueva estrategia. ¿Sabéis cuál es la estrategia que yo veo? Si me habéis escuchado las últimas predicaciones, deberíais saberlo. ¿Qué dijo Jesús que hiciéramos? Ir y hacer discípulos. Y esto es, de momento, el Señor, nuestro Dios, está mostrando cosas a diferentes líderes por toda España, por toda Europa. Y va demostrando cositas poco a poco, ¿no? Yo hablo con mucha gente y sé por dónde están yendo los tiros en las iglesias en España. El 90% se están decantando hacia el discipulado uno a uno. No hay otra. Y no están descubriendo la rueda, están volviendo al Evangelio. No están descubriendo nada nuevo, están volviendo a las bases. Entonces os vuelvo a preguntar por 10ª vez, ¿a quién estás discipulando? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás acompañando en tu camino hacia Jesús? ¿Y quién te está discipulando a ti? ¿Quién te está acompañando en tu camino hacia Jesús? Porque esto es unos a otros, unos a otros. Esto es la iglesia. Una vez das, una vez recibes. Unos a otros. La vida son relaciones. El resto son detalles. Esta es una frase que me encanta, en un libro que leímos Saúl y yo hace un tiempo. La vida son relaciones. El resto son detalles. Y si la vida son relaciones, la iglesia aún más. La iglesia son relaciones entre nosotros. El resto son detalles. Y esto ya lo hemos hablado. El resto de lo que hagamos aquí son detalles. La vida se basa en relaciones. Y en una relación de discipulado en la que tú acompañas a otro en tu camino hacia Jesús. Y al final, la misión bien hecha crea iglesia. Una cosa va ligada, ¿vale?, a la otra, pero no es que la iglesia tengamos que hacer misión, sino que la misión bien hecha crea iglesia. No partamos desde que somos iglesia y nos vamos en misión, no nos vamos de excursión. Estamos cada uno de nosotros haciendo misión y por el camino la iglesia se pone en su sitio. De nuevo, vamos a Mateo 28. Me encanta esto, la iglesia saludable es el resultado de un discipulado bien hecho. Eso es muy chulo. Mateo 28. De nuevo, esto si no lo tenéis subrayado, subrayarlo en la Biblia porque, vamos, es lo más importante. Dice Jesús, las últimas palabras. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Aquí, Albert me hizo un comentario que me gustó mucho. El id y haced discípulos es como en gerundio, ¿no? Como haciendo. Es decir, mientras vais a hacer discípulos. O sea, por el camino. No es, voy a hacer discípulos. Venga, no, es, estoy caminando y mientras voy, hago discípulos. ¿Vale? Por eso me gusta tanto caminar por la montaña. Porque cuando caminas, hablas. Y además no es tan incómodo como sentarse en una cafetería y mirarse cara a cara, porque vas los dos mirando hacia adelante. Veis el mismo objetivo y vais juntos, ¿no? Y por el camino surgen las conversaciones. Dice, yendo por el camino a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia debe ser el resultado de todos nosotros haciendo la misión bien hecha. Ese es el resultado. ¿Qué pasa? De nuevo, considero que como iglesia llevamos más de 20 años atrasados, cómodos y sentados. Y ahora va a costar moverse, porque hemos perdido la práctica. Entonces vamos a levantarnos, vamos a empezar a hacer bien la misión,
y dejar de preocuparnos por los detalles, porque los detalles se irán poniendo en su sitio por sí solos. Pero claro, de nuevo, es incómodo. Pero es que no es una propuesta. Lo que dice Jesús es una obligación. No es una propuesta. Pero claro, no es cómodo. ¿Sabes? Jesús murió por la iglesia. Eso no fue cómodo. No le apetecía a Jesús. Pero murió por la iglesia. Y a nosotros a veces nos da pereza movernos. Pero Él murió. Jesús se sentaba a comer con los pecadores. Y eso a nosotros nos molesta, nos incomoda, ¿no? Incluso a los religiosos de la época les incomodaba que Jesús hiciera eso. Pero es lo que toca. La iglesia, cuando hace eso, cada uno de nosotros, cuando todos hacemos la misión en nuestro alrededor, la iglesia se convierte en una comunidad en misión. Y esto es muy guay, porque se convierte en una iglesia de barrio, con gente del barrio llegando a gente del barrio. Eres uno más entre ellos. Y entre ellos haces misión. Y aquí me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros vivimos en este barrio? ¿4? ¿5? Esto es para haceros pensar solo, ¿eh? Si la iglesia debería ser una comunidad en misión, llegando a la gente de su alrededor, haciendo nuevos discípulos y creando comunidad ahí por donde vas, ¿tu iglesia no debería estar en tu bloque? ¿O en tu barrio? ¿O si es un pueblo pequeñito, pues en el pueblo? ¿No? Entonces, eso es solo para haceros pensar, ¿eh? ¿Cuántos vivimos en este barrio? Y si no, ¿por qué venimos a esta iglesia? Porque llevamos 30 años haciéndolo y estamos cómodos. ¿Entendemos el discipulado? Un discipulado bien hecho significaría que cada uno de vosotros que vivís en un pueblo o en un barrio diferente, de manera natural, haríais discípulos con la gente de vuestro alrededor y plantaríais una iglesia en cada barrio donde vivís. Eso es lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Ser comunidad ahí donde estamos. ¿Me explico? Y esto, de nuevo, es solo para hacernos pensar, ¿vale? No estoy diciendo nada que no esté diciendo, entenderme. Pero pensemos en eso. ¿Porque no sería guay que todos nosotros viviéramos aquí en este barrio? ¿No cambiaría eso las cosas? Imaginaros eso. Todos nos mudamos a este barrio. Muy mal tenemos que hacerlo para que no pase algo en el barrio, ¿no? Para que no se den cuenta y digan, ¿qué está pasando aquí? Pues ¿no sería guay que eso pasara en cada uno de los barrios donde vivimos? Juntaros con los creyentes que hay en vuestra ciudad, en vuestro barrio, en vuestro pueblo, y empezar algo, si no hay nada. Y si hay algo, uniros, hacerlo crecer, desarrollarlo. Ya está, dejo de hablar de eso, ¿vale? Pero aquí hay otro tema, ¿vale? Ya cambiamos de tema. ¿Sabéis que hay, según la Enciclopedia Cristiana Mundial, no sabía ni que existía, pero es guay, Enciclopedia Cristiana Mundial dice que hay 111 millones de cristianos que no van a una iglesia. 111 millones de cristianos en el mundo que no van a una iglesia. Lo primero que me vino a la cabeza a mí fue, vale, súmale la iglesia perseguida, que como no pueden, son los que más hacen iglesia. La iglesia perseguida, los que no pueden ir a la iglesia, son los que más se reúnen con la gente en casas, escondidos, y hacen iglesia. Aquí está hablando de gente en países libres, que no van a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente que le dice sí a Dios y no a la iglesia? Esto es interesante. Vamos a hacer un poco de clase de historia, ¿vale? ¿Qué ha pasado en la historia de la iglesia? Pues mira, muy rápido, porque podríamos estar aquí horas. En el siglo IV, Constantino unificó la iglesia y el Estado. ¿Sí? La iglesia, siglo IV, ya más o menos iban tirando. Constantino, que era gobernador, creo, lo juntó y hizo que el cristianismo fuera la religión oficial, más o menos, ¿no? Por ahí iban las cosas. A partir de ese momento, se fue todo al garete. Porque la institucionalización de la iglesia hizo que la iglesia dejara de ser efectiva.
La iglesia debía ser un espejo mostrando a Dios al mundo. Y se convirtió en una manta que tapaba a Dios para que el mundo no lo viera. ¿Y eso sabéis cómo lo hicieron? Muy fácil. Le dieron más importancia a las formas que al fondo. Pusieron las estructuras por encima de las personas. Obligaron a la gente a obedecer la ley en vez de enseñar los principios y valores del reino. Es así de fácil. Y eso es lo que hizo la Iglesia desde el siglo IV hasta el siglo XVI, cuando Lutero dijo, espera, ¿dónde hemos ido? Y Lutero, sin quererlo, empezó la Reforma, ¿no? Y a partir de aquí, ya más o menos, fuimos volviendo a esto. Pero, seamos sinceros, durante los 12 últimos siglos, o sea, de los 21 siglos que llevamos desde el año cero, 12 de ellos han sido un desastre, como Iglesia. ¿Creemos que lo tenemos todo solucionado ahora? O sea, sería un poco, no sé, pensar que ya está todo solucionado y que ahora somos la Iglesia perfecta. Creo que todos somos lo suficiente humildes como para decir, hay mucho que trabajar todavía, ¿no? Y creo que muchas veces hemos hecho esto. Hemos puesto a las estructuras por encima de las personas. Hemos puesto la ley por encima de los principios del reino. Y esto ha causado mucho dolor en mucha gente. Y por eso hay 111 millones de personas que dicen que sí a Dios, pero no quieren saber nada de la Iglesia. Porque la Iglesia como institución ha hecho más daño que bien. Esto es uno de los primeros temas que me gustaría abordar como Iglesia. Me gustaría que nos sentáramos y pensáramos, ¿estamos haciendo esto en alguna cosa? ¿Hay algún punto en el que estamos dando más importancia a la tradición que a la verdad de Dios? ¿Hay algún punto en el que las formas han tomado posición por encima de las personas? Porque eso es muy fácil. La comodidad hace eso. Y si llevamos 20 años cómodos, es posible que algo de eso tengamos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil caer en la monotonía, es muy fácil caer en la tradición. Dijo Winston Churchill, esta frase ya la dije creo, dice, nosotros damos forma a nuestros edificios y luego los edificios nos dan forma a nosotros. Es decir, nosotros creamos estructuras que nos sirven en un momento y a la larga miramos para atrás y decimos, ahora nos están haciendo daño. C.S. Lewis también dijo lo mismo. En toda iglesia hay algo que tarde o temprano funcionará en contra del propósito que lo concibió. Por eso debemos hacer todo lo posible por mantener a la iglesia centrada en la misión original que Cristo le encomendó. A eso voy. ¿Cuál es la misión que Cristo nos encomendó? Hacer discípulos allí donde estamos. Entonces vamos a eso, porque si nos centramos en otros detalles, no llegamos. Centrémonos en la misión. Vamos a salir de la comodidad y vamos a hacer discípulos, aunque sea incómodo. Y aquí es donde ya llegamos a la conclusión. Y esto me gustaría que lo reflexionarais después. Si coméis con alguien, si queréis comentarlo, creo que es algo muy interesante y podemos darle una vuelta como iglesia a esto. ¿Cuál es la solución? Hay un problema que surge en todas las iglesias del mundo, ¿vale? O sea, no nos creamos especiales. Todas las iglesias del mundo tienen el mismo problema. Y es un problema intergeneracional. Todas las iglesias, tarde o temprano, tienen gente mayor y gente joven. Eso naturalmente pasa en todos lados. No somos especiales. En todos lados hay diferencias entre los mayores y los jóvenes. ¿Sí? ¿Partimos de esa base? Entonces, si la iglesia se supone que debe ser intergeneracional, tenemos que encontrar la manera de solventar esto. Y yo os propongo una cosita. A ver qué os parece. Voy a hablar de mayores y de jóvenes. Entonces, con lo más amplio que pueda ser eso, ¿vale? Si tú te consideras mayor o te consideras joven, tú mismo. Yo voy a explicar porque considero que estos dos grupos en la iglesia tienen dos roles. Dos roles muy, muy importantes y muy interesantes. Y a veces no va tanto con la edad, sino como con la mentalidad. No pasa nada, entenderme, pero voy a intentar explicarlo, a ver qué os parece. Los mayores de la iglesia. Los mayores de la iglesia tienen un rol
para mí, el más importante de todos. Y es decidir qué hacemos y por qué lo hacemos. La gente mayor de la Iglesia debería especificar qué es la Iglesia y por qué estamos aquí. Debería definir la teología, debería definir la doctrina, debería definir el propósito, los valores, el sueño de la Iglesia, la visión. ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? ¿Y a dónde queremos llegar? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Los valores fundamentales, los pilares. Eso es la gente mayor, la gente con experiencia, con teología, con doctrina. Porque hay sabiduría, hay madurez espiritual, hay conocimiento. Otra cosa que deben hacer los mayores es cuidar a las personas, discipular y enseñar a los jóvenes. La gente mayor de la Iglesia, Joel lo dijo hace unas semanas, os necesitamos. Los jóvenes os necesitamos. Necesitamos que la generación mayor nos ayudéis y tiréis la Iglesia adelante, que pongáis la doctrina y que pongáis la enseñanza y que nos ayudéis. ¿Y sabéis cuál es la función de los jóvenes? Los jóvenes deben centrarse en el cómo. Es decir, ¿cómo hacemos todo esto? Sabemos qué queremos hacer, sabemos por qué. El cómo debe enseñarlo la nueva generación. Las formas, las maneras de hacer las cosas. Los jóvenes deben establecer la manera de hacer, el cómo queremos ser como congregación. ¿Cómo vamos a llegar hasta esta visión que tienen los mayores? ¿No? Si los ancianos tienen sueños, tienen visión, los jóvenes tienen que decir cómo llegamos hasta allí. ¿Cómo? ¿Qué formas usamos? Porque los jóvenes no es que conozcan las formas de hoy en día, los jóvenes son las formas de hoy en día. Entonces, la generación joven nos tiene que impulsar, nos tiene que dar creatividad, innovación, frescura en la manera de realizarlo, en la manera de llegar hasta eso. Es muy genérico, ¿vale? Y solo quiero que pilléis la idea, pero si los mayores os centráis en el qué y en el por qué y dejáis a los jóvenes el cómo, esto puede revolucionar la Iglesia de una manera impresionante. Porque si los jóvenes empezamos a especificar el qué hacemos y el por qué lo hacemos, nos vamos a equivocar muchísimo. Vamos a cometer errores. No vamos a llegar tan rápido. Si no estáis dispuestos, lo haremos. Pero si podemos hacerlo más rápido con vuestra sabiduría, pues ¿por qué no? Ahora, como los mayores os pongáis a decidir el cómo llegamos hasta allí y las formas, vamos a quedarnos con una iglesia como la que tenemos, de los 70. Porque tenemos formas de los 70. Es un trabajo en conjunto. ¿Y no sería guay que funcionara? ¿No sería guay que la iglesia, que los ancianos, que la sabiduría dijera, vamos para allí, tenemos este sueño, Dios nos guía? Y los jóvenes dijeran, vale, sí, pero por aquí. Y luego ya vamos para allá. ¿No? ¿Me explico? Si conseguimos trabajar así como iglesia, vamos a ser imparables. Vamos a ser un ejemplo en toda Barcelona. Y para mí, esta es la manera en la que podemos descubrir cómo la iglesia va a ser en el futuro. ¿Queremos saber cómo la iglesia va a ser de aquí 10 años? Sentémonos y pongámonos a ello. Pongámonos a buscar la voluntad de Dios, pongámonos a orar, a buscar que el Espíritu nos guíe hacia un lado o hacia otro. Cometamos errores, pero vamos. Dejémonos de sentar cada domingo aquí y mirarnos y ya está. Vamos a algún lado, ¿no? Vamos a ver ese camino desde esa vista desde la cima. El cambio es la única constante, esto ya lo hemos dicho. Pero es que el cambio es inevitable. Lo que es opcional es el progreso. Cambiar va a cambiar la cosa. La diferencia es si vamos a ir a algún lado o vamos a hacer círculos. Porque la pregunta no es si nuestra iglesia está contextualizada o no, sino en qué época está contextualizada. Porque a veces llevamos tantos años haciendo teología
sobre las formas que nos hemos acabado confundiendo con que estas formas son el reino de Dios. Dejémonos de preocupar en eso y busquemos la visión, ¿no? Porque la Iglesia siempre se ha adaptado en sus formas. Siempre. Y a veces tenemos un arraigo a unas formas que funcionaron en el siglo XX, pero que ni funcionaron en el XIX ni funcionan en el XXI. ¿Sí? Entonces vamos a por ello. Ahora, no olvidemos que necesitamos la sabiduría y la doctrina correcta. Y considero que la gente más experimentada en la fe nos puede guiar en eso. Porque no podemos tener miedo de cuestionarnos estructuras y métodos que una vez funcionaron, pero que quizás ya no. Porque sabes que la Iglesia siempre ha sido un movimiento, no un monumento. Y si la Iglesia es un movimiento, no entiendo por qué estamos tan parados. Tendríamos que estar moviéndonos, haciendo cosas constantes. Pero creo que estamos demasiado cómodos. ¿Sabes? Yo no quiero cambiar la Iglesia. Quiero cambiar el mundo. Pero es que la Iglesia es la herramienta que Dios ha dado para que cambiemos el mundo. Entonces, si nuestra herramienta no está afilada, ¿qué hay que hacer? Afilarla. Considero que tenemos que empezar a afilarnos como Iglesia. Porque somos la herramienta para cambiar ese mundo. Cuando afilas una herramienta, no es para que te quede bonita, es para usarla. Si no vas a usarla, da igual, no la afiles. Esto es lo que tenemos que empezar a hacer como Iglesia, afilarnos, discipular a otros, y por el camino nos discipulamos a nosotros, y por el camino creamos iglesias nuevas, y por el camino cambiamos el mundo. Jesús lo dijo bastante claro. Mientras camináis, hacer discípulos, pero moveros. Porque Jesús tenía claro que el movimiento era natural, iban a moverse. Dice, pues ya que os movéis, hacer algo. Os dejo ya con unas preguntas que me gustaría que durante 5 minutos, si os sentís a gusto, contestéis con la gente que tenéis alrededor, si queréis, ¿vale? Si estáis en familia o lo que queráis. Pensar en esto, ¿vale? Os dejo unas preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo podemos pensar y soñar en la Iglesia en el 2030? ¿Cómo va a ser la Iglesia en 8 años o en 10? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Tiene sentido? ¿Podemos buscarlo? ¿Qué es lo más importante? ¿No? Sacar una conclusión. ¿Qué es lo más importante? Porque me encantaría que la Iglesia de la Bisbal fuera un ejemplo en Barcelona. Me gustaría que nos sentáramos con otras iglesias y nos hiciéramos las mismas preguntas que ellos ya se están haciendo. Que no somos los únicos. Y una segunda pregunta, ¿qué podríamos estar haciendo como iglesia, pero que hasta ahora no hemos hecho porque estamos muy cómodos? ¿Qué podemos hacer como iglesia, pero nos va a incomodar? ¿Qué es eso que tú sientes que dices, creo que hay que hacer esto, pero no me apetece? Es muy tarde, así que no hace falta que habléis en grupitos, ya podéis comentarlo en casa, no os preocupéis. Pero os dejo con más preguntas. De nuevo, ¿a quién estás discipulando? Si Jesús te dejó claro que tu trabajo es ir y discipular, ¿a quién discipulas? ¿Y quién te está discipulando a ti? Y por último, ¿qué deberías hacer tú? ¿Qué te está diciendo Dios que hagas? Pero no lo haces porque estás cómodo y porque hacerlo te incomodaría. ¿Qué tienes clarísimo que Dios te está diciendo que hagas, pero que no lo haces porque no te apetece? No te apetece y ya está. Así que vamos a acabar con Efesios. Pablo ora por la iglesia mucho, ¿no? En sus textos ora por la iglesia mucho. Y tiene una oración en Efesios con la que me gustaría terminar porque es una petición que yo tengo para esta iglesia también, ¿no? y que oro mucho. Y dice, Efesios 3:14, perdón. Efesios 3:14. Cuando pienso en todo esto y caigo de rodillas, cuando pienso en todo esto se refiere a todo lo que lleva diciendo en Efesios, que habla sobre la salvación de los gentiles y como la iglesia somos todos, ¿no?
Dice, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Yo esto lo oro para la Iglesia de la Bisbal. Versículo 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Aquí dice Pablo, Dios puede lograr mucho más de lo que podemos ni siquiera imaginar. Pero hay un detalle que no se puede pasar. Dice, a través del poder que actúa en nosotros. Si nosotros no nos movemos, no esperemos que Dios se mueva. Puede hacerlo, pero Él espera que quiere actuar a través de nosotros. Así que salgamos de la zona de confort y pongámonos a hacer la misión que Jesús nos ha encomendado.